A continuación veremos neumopatía intersticial difusa. Esta se define como un grupo de enfermedades intersticiales difusas del pulmón con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares, en donde las principales alteraciones anatomopatológicas se lleva a cabo en estructuras alveolo-intersticiales. Sin embargo, en muchas ocasiones también se verán afectadas las pequeñas vías aéreas, arterias y venas pulmonares. Su etiología es muy variada y actualmente se conocen más de 150 orígenes diferentes, aunque solo en aproximadamente el 35% de los casos es posible identificar el agente causal. Con base en esto se ha hecho una clasificación. En el primer grupo encontramos a las neumopatías intersticiales idiopáticas, que como su nombre lo dice, son de origen desconocido. La principal de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática. En el segundo grupo se encuentran las de causa conocida o asociadas a otras entidades clínicas bien definidas, como es el caso de las enfermedades del colágeno que se acompañan de estas neumopatías. Y el tercer grupo, que consta de las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, que si bien son de origen idiopático, pero tienen una clínica y una histología bien definidas o características de ellas. Tenemos una serie de factores que serán útiles también a la hora de hacer el diagnóstico y de realizar la historia clínica. Dentro de los antecedentes familiares, se conoce que el 5% de las fibrosis pulmonares idiopáticas pueden ser de origen familiar, así como la microlitiasis alveolar, la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis. Estos también son de carácter hereditario o que tienen algún factor predisponente genético. Ciertas entidades ocurren con más frecuencia en fumadores, como son la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y la histiocytosis de las células de Langerhans. Son las principales neumopatías que son asociadas al tabaco. También la fibrosis pulmonar idiopática y la coexistencia de EPOC. La edad y sexo también son importantes, ya que se ha visto que la sarcoidosis y la histiocytosis de las células de Langerhans prevalecen en edades de 20 a 40 años. Por otro lado, la fibrosis pulmonar idiopática tiende a aparecer en adultos mayores de 50 años y la linfangioliomatosis es exclusiva de mujeres en edad fértil. Por otro lado, también es importante la exposición laboral, ya que algunas personas trabajan en la minería o bien pueden trabajar con ciertos textiles o soldaduras que van a provocar una hipersensibilidad, como es el caso de el pulmón del granjero o el cuidador de las aves que está expuesto a antígenos aviares. Es importante también identificar aquellos tratamientos con quimioterapia o radioterapia o algunos fármacos, así como el consumo de drogas y enfermedades sistémicas. Dentro de la epidemiología, la NIT más estudiada es la fibrosis pulmonar idiopática, y esto se debe a que es una de las más prevalentes. Tiene una incidencia de 4.6 y 7.4 casos por cada 100.000 habitantes al año, con una prevalencia de 20 casos por cada 100.000 habitantes en los hombres y de 13 casos por cada 100.000 habitantes en las mujeres. En Latinoamérica no hay información oficial del número de ingresos, sin embargo, en México se sabe que es más frecuente en el sexo femenino, con una relación 4:1, y en la tercera y cuarta décadas de la vida. En esta tabla podemos observar registros de estas enfermedades de otros países y podemos encontrar que la fibrosis pulmonar idiopática es la que más prevalece. La fisiopatología consta de dos procesos importantes, que son la alveolitis y la fibrosis. Es importante decir que no todas las neumopatías van a llegar a ser fibrosis pulmonar. Esto debido al agente etiológico, a la integridad de la membrana basal, a la predisposición genética y a factores hereditarios y también a la evolución de la enfermedad.
Entonces, inicialmente existe una agresión repetida o persistente de alguno de los múltiples agentes agresores, lo que va a provocar un daño a nivel del epitelio alveolar, donde hay una pérdida como tal del epitelio, y esto favorece también la activación de células inflamatorias, provocando un desequilibrio de TH1 y de TH2, que van a secretar factores de crecimiento y citocinas, como son el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de transformador de crecimiento beta y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a actuar ya sea de forma autócrina o parácrina, dando lugar a la inflamación alveolar crónica conocida como la alveolitis. Esto también va a llevar a la proliferación y a la migración de fibroblastos. Y aquí podemos observar un ambiente de estrés oxidativo y la presencia de gelatinasas A y B que nos van a ayudar a formar los focos de miofibroblastos, en donde también se verán involucrados el factor de crecimiento del endotelio vascular, promoviendo así la angiogénesis. Así como también se van a ver involucradas las proteínas inhibidoras de la degradación de la matriz extracelular, y esto va a generar una producción exagerada de moléculas de la matriz extracelular, provocando así una repitelización defectuosa y como resultado final la fibrosis. Entonces, en resumen, hay un estímulo persistente que va a provocar un daño inicial en el epitelio alveolar, el cual va a desencadenar el proceso inflamatorio, va a incrementar todo lo que son factores de crecimiento y ciertas interleucinas que van a favorecer la alteración en la proporción de la colágena. Esta se va a depositar de forma desorganizada y puede evolucionar a una fibrosis pulmonar, generando así una disfunción o una alteración en el intercambio de gases, llevando también a una destrucción de la unidad alveolo-capilar. En las manifestaciones clínicas, el signo que se considera capital es la disnea, que inicialmente puede ser una disnea de esfuerzo, pero mientras progresa la enfermedad, esta disnea puede ser incluso de reposo. Habrá manifestación también de tos seca, y a la auscultación se pueden encontrar estertores crepitantes bibasales principalmente, así como la presencia de acropaquia. Otras manifestaciones pueden ser dolor pleural, disminución de los movimientos respiratorios, fiebre y síntomas sistémicos, e hipertensión pulmonar que puede evolucionar a cor pulmonar. Otras manifestaciones extrapulmonares, estas se van a deber a que ciertas entidades pues, van a estar asociadas también a otras patologías clínicas, como es el caso del exantema heliotropo en la dermatomiositis, o la escleritis en el lupus, o por ejemplo la sarcoidosis, que va a tener afectación neurológica, la artritis, que va a tener afectación musculoesquelética, el síndrome nefrótico, que se va a presentar en el lupus eritematoso, afectación digestiva, como es el caso de la disfagia en la esclerosis sistémica o en la dermatomiositis, y afectación cardíaca. Ante la sospecha clínica de una neumopatía asociada a la colagenosis, se pueden encontrar ciertas alteraciones analíticas. Podemos encontrar ANCA positivos en la fibrosis pulmonar idiopática, en la neumonía intersticial no específica, y estas pueden estar asociadas a una vasculitis. También se pueden encontrar IgGs específicos frente a los antígenos en la neumopatía por hipersensibilidad, así como la ECA, que se va a encontrar ocasionalmente elevada en la sarcoidosis. Otras alteraciones analíticas estarán relacionadas con la enfermedad del colágeno específica. Por ejemplo, tenemos el anticuerpo anti-Jo1 que se va a encontrar en la dermatomiositis, el factor reumatoide y el anticuerpo anticitrulina en la artritis reumatoide,
los anticuerpo antígeno nuclear extraíble, los anticuerpo topoisomerasa 1, los anticentrómero que se van a encontrar en esclerosis o en esclerodermia, entre otros. Las pruebas de función respiratoria nos van a indicar un patrón restrictivo, sin embargo, estas pruebas no van a ser específicas ni tampoco van a ser diagnósticas. También se puede manifestar como un patrón obstructivo o mixto, como es el caso de la histiocytosis de las células de Langerhans o la linfangioleiomyomatosis. El patrón restrictivo nos va a indicar una reducción de la capacidad pulmonar total, mientras que el obstructivo nos habla de una reducción del flujo aéreo con aumento de las resistencias. También es importante determinar la capacidad vital forzada y esta generalmente se va a encontrar disminuida, así como la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Estas dos serán las más sensibles de las neumopatías y casi siempre son los primeros parámetros que se van a alterar aun cuando podamos tener una radiografía de tórax aparentemente normal. También se pueden determinar las presiones arteriales de oxígeno en reposo, las cuales van a manifestar una hipoxemia que va a empeorar el ejercicio, y la presión parcial de CO2, donde encontramos una hipocapnia o normocapnia. Y esta puede ser una hipercapnia, pero ya en etapas mucho más avanzadas que nos van a hablar de un mal pronóstico. Otra prueba es la prueba de la caminata de 6 minutos. Esta prueba consiste en hacer caminar al paciente sobre un pasillo largo de aproximadamente 30 metros y se tiene que tomar la saturación de oxígeno antes de iniciar esta prueba al minuto, a los 3 minutos y al minuto 5 de la prueba. Esto con el fin de determinar la capacidad submáxima de ejercicio y la distancia de la marcha y la de saturación de oxígeno van a estar estrechamente relacionadas con la función pulmonar inicial del paciente. Cabe resaltar que a mayor fibrosis hay una mayor caída en los valores de la función respiratoria. Dentro de los estudios de imagen, la radiografía sigue siendo una de las más utilizadas. Y en estas se van a describir patrones intersticiales que se van a conocer como vidrio despulido o vidrio esmerilado. Se describen 5 patrones: un patrón lineal, un patrón reticular, un patrón nodular, un patrón retículo-nodular y un patrón en pulmón de panal de abeja. Estos patrones van a afectar de forma difusa ambos hemotórax, y se puede observar también disminución del tamaño de los campos pulmonares. También pueden haber otras anormalidades acompañantes, como son el neumotórax en las entidades quísticas o ganglios en las granulomatosas. También puede haber una afectación pleural en las entidades sistémicas. Entonces, en la radiografía vamos a encontrar el patrón lineal. Este patrón se va a deber al engrosamiento intersticial a nivel de los septos interlobares o intralobulares. Vamos a tener las líneas de Kerley A y las líneas de Kerley B. Las líneas de Kerley A se van a proyectar desde el ilio hacia las porciones centrales de los pulmones, sin alcanzar la pleura, y son superiores en los pulmones, mientras que las líneas de Kerley B se van a encontrar inferiores y perpendiculares a la superficie pleural. Por otro lado, vamos a tener también el patrón reticular. Este patrón reticular se va a describir como una red o como una malla y es el tipo de patrón más frecuente en las neumopatías intersticiales difusas. El patrón nodular se van a observar como puntilleos de color blanco, es decir, radioopacos, y estos van a estar bien definidos. Estas imágenes es característica de la sarcoidosis y de la tuberculosis miliar. Y el patrón retículo nodular, pues será una combinación de
ambos patrones. Y por último tenemos el patrón en panal de abeja, en donde vamos a encontrar zonas del pulmón destruidas o fibrosadas y van a tener esta forma como de pequeños hexágonos o cuadraditos. Estas alteraciones que podemos encontrar en la radiografía de tórax se va a presentar en diferentes niveles, de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica tiende a afectar de forma predominante los campos pulmonares inferiores, mientras que la neumonitis por hipersensibilidad, la histiocytosis de células de Langerhans, la sarcoidosis y las eosinofilias pulmonares afectan predominantemente los campos pulmonares superiores. Además, se pueden encontrar adenopatías ciliares o mediastínicas en el caso de la sarcoidosis y de la biliriosis. Dentro de los estudios de imagen, también tenemos la tomografía computarizada de alta resolución. Esta es mucho más sensible que la radiografía y puede incluso considerarse como criterio diagnóstico para ciertas enfermedades como la fibrosis pulmonar, la histiocytosis, la asbestosis y la linfangioleiomyomatosis. La tomografía nos va a permitir una detección en estadios muy iniciales, aun cuando el individuo o el paciente se encuentre sintomático o asintomático y con una radiografía de tórax normal. La tomografía también nos va a permitir seleccionar el lugar adecuado para el lavado broncoalveolar y el lugar de la biopsia transbronquial y de la biopsia quirúrgica. También aquí vamos a tener ciertos patrones como es el de la imagen reticular, que vamos a ver el engrosamiento de los septos. Esto es indicativo de la fibrosis. El patrón quístico, donde se va a observar como estos puntos negros. El patrón en vidrio despulido, donde vamos a observar cómo se puede ver un área más gris. El patrón de condensación o de consolidación. Y por último el patrón nodular, donde vemos también pequeños puntos blancos y estos pueden ser considerados miliares cuando miden de 1 a 2 milímetros y pequeños cuando miden más de 2 milímetros. Otro estudio es el lavado broncoalveolar. Este va a consistir en instilar solución salina estéril en las unidades pulmonares distales y luego aspirar el líquido para realizar un análisis en el microscopio. Habrá ciertos patrones específicos de algunas entidades y también el conteo diferencial de algunas células. Entonces, en este cuadro se puede observar el conteo de células normales y ciertos patrones que podemos encontrar en enfermedades en las que el lavado broncoalveolar va a poseer como tal un valor diagnóstico. Entre ellas está la proteinosis alveolar, donde se va a encontrar material proteináceo con PAS positivo y azul al ciano negativo. Se pueden observar cuerpos lamelares en la microscopía electrónica. Por otro lado, tenemos la granulomatosis de las células de Langerhans o la histiocytosis, en donde se observan células CD1 positivos mayor al 5%, gránulos de Birbeck en la microscopía electrónica y en las eosinofilias pulmonares se encuentra una eosinofilia significativa que es generalmente mayor al 20%. La biopsia pulmonar, esta va a estar indicada solo en los casos donde no se ha alcanzado un diagnóstico específico con los métodos antes mencionados. La biopsia puede ser transbronquial, sin embargo, esta solo es útil cuando hay una distribución broncocéntrica de las lesiones y la mayoría de los casos pues va a requerir de una biopsia quirúrgica porque no todas van a presentar esta distribución. La biopsia quirúrgica puede ser a cielo abierto o mediante una videotoracoscopía. Las áreas que hay que biopsiar se debieron haber indicado en la tomografía y por lo menos deben tomarse de dos áreas diferentes.
Una de un lugar donde exista la lesión, donde haya una evidencia patológica, y otro donde se puede observar de forma normal. También la biopsia es criterio diagnóstico para muchas de las neumopatías, como la histiocytosis, arteriosis, amiloidosis, la linfangioliomatosis, la proteinosis alveolar y la eosinofilia pulmonar. Ahora, ya que vimos las generalidades, vamos a ir ya entrando a las neumopatías intersticiales idiopáticas difusas, y la primera de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces dijimos que era la neumopatía más frecuente, es crónica y afecta generalmente a los adultos mayores de 50 años, y tiene una carga también genética, donde hay alteraciones en la proteína C del surfactante y en la región promotora de la mucina 5B. Entre el 2.2 y el 3.7 son familiares. Tienen un mal pronóstico y la supervivencia media es de 2 a 5 años una vez iniciados los síntomas. El cuadro clínico es de inicio insidioso y de lenta progresión y se va a manifestar por disnea de esfuerzo, por tos seca. Es habitual que en fases avanzadas se encuentre insuficiencia respiratoria crónica. A la exploración física se encontrarán estertores crepitantes y la atropatia. En los análisis sanguíneos no hay como tal alguna alteración significativa. Puede haber aumento de la BCG, de la PCR, incluso de algunas inmunoglobulinas, y los ANA y el factor reumatoide son positivos en el 10 al 20% de los casos, aunque los títulos van a ser muy bajos. En la radiografía de tórax se van a observar alteraciones reticulares de predominio basal con volúmenes pulmonares bajos. En la tomografía computarizada habrá afectación pulmonar de predominio basal y subpleural, donde se puede observar la presencia de imágenes reticulares con o sin bronquiectasias de tracción. También hay ausencias de áreas en vidrio deslustrado, y esta va a tener una sensibilidad diagnóstica mayor al 90%. En el lavado bronquialveolar se pueden observar neutrofilia en el 85% de los casos, ligera elevación de eosinófilos y linfocitosis mayor al 20%. El diagnóstico como tal es clínico y patológico y debe cumplir con los criterios diagnósticos, que son la exclusión de cualquier otra causa de enfermedad pulmonar intersticial y la presencia de un patrón etiológico de neumonía intersticial usual en las muestras de la biopsia pulmonar. Aquí podemos observar cómo hay aquí cambios fibróticos y las bronquiectasias de tracción, así como algunos focos de fibrosis. Igual puede haber evidencia del patrón de neumonía intersticial en la tomografía o bien en ambas. Y la biopsia solo está indicada en los casos en que la tomografía no ponga de manifiesto los hallazgos típicos de una neumopatía intersticial usual. El tratamiento de la enfermedad dependerá si la enfermedad es leve a moderada o si es grave. Entonces se va a considerar leve a moderada cuando existe una capacidad vital forzada mayor del 50% y una capacidad de difusión de monóxido de carbono mayor al 35%. Los fármacos que se indican son pirfenidona a razón de 2.403 miligramos día y nintedanib en dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Estas tienen propiedades antifibróticas. Anteriormente se daban glucocorticoides, pero pues vieron que este tratamiento con glucocorticoides no era muy eficaz debido a que pues no trataba como tal la fibrosis. En caso de que se presente la enfermedad grave, aquí vamos a tener una capacidad vital forzada menor al 50%
y la capacidad de difusión de monóxido de carbono menor al 35%. Aquí ya se debe considerar la posibilidad del trasplante pulmonar, ya que la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva se van a considerar como ineficaces. Y bueno, para el tratamiento de la tos seca, que esta al ser persistente, pues se va a indicar fosfato de dimemorfato a 20 miligramos cada 8 horas o fosfato de codeína 30 miligramos cada 8 horas. Entonces, en este esquema podemos ver el abordaje de la enfermedad. Entonces, si es leve o moderada, se van a indicar los siguientes fármacos y debe haber una valoración de 6 a 12 meses. Si existe estabilidad o mejoría, al observar que la capacidad vital forzada disminuyó a menos 10% y que la capacidad de difusión de monóxido de carbono disminuyó en menos 15%, se debe continuar con el tratamiento. Sin embargo, si observamos que hay un empeoramiento, ya que esta capacidad vital forzada aumenta en un 10% y la capacidad de difusión de monóxido de carbono aumenta en un 15%, se tiene que valorar la continuidad de uno de estos dos fármacos, el que se esté administrando. También preguntar si se ha seguido el tratamiento como tal y después de esto vamos a valorar al paciente cada 3 meses. Si el paciente sigue empeorando, entonces lo que debemos pensar es ya en valorar la posibilidad de un trasplante pulmonar, al igual que si presenta de inicio la enfermedad grave. En la neumopatía intersticial no específica, esta puede ser de origen idiopática en un 39% de los casos. Se asocia más a menudo a trastornos del tejido conectivo como la esclerodermia e incluso la dermatomiositis. Generalmente va a afectar a mujeres de mediana edad. Esta se va a distinguir por dos formas. Una forma celular con predominio de inflamación en el parénquima pulmonar y una forma fibrótica, donde va a predominar la fibrosis. El pronóstico es mejor que en la fibrosis pulmonar, ya que tiene una supervivencia del 50% a los 10 años. El cuadro clínico es el típico, va a presentar disnea de esfuerzo, tos seca, estertores y artropatia. En la radiografía de tórax lo que se va a mostrar es un patrón reticular bilateral basal. Habrá zonas en la tomografía de densidad en vidrio deslustrado y opacidades reticulares y los hallazgos en el lavado bronquialolar. Estos van a ser variables y no deben ser considerados como diagnóstico. El diagnóstico para esta enfermedad entonces debe ser establecido a través de una biopsia pulmonar quirúrgica, en donde nos van a reportar los dos patrones, el patrón celular, donde dijimos que había un predominio por la inflamación, por lo tanto se puede observar la hiperplasia de los neumocitos tipo 2 y la arquitectura generalmente se va a encontrar preservada. En el patrón fibrosante hay como tal una fibrosis ya sea laxa o densa y va a carecer del patrón heterogéneo temporal de la neumonía intersticial usual. Y aquí la arquitectura se va a encontrar distorsionada, pero no va a estar destruida. En la neumonía intersticial aguda, esta es poco frecuente y se va a encontrar presencia de daño alveolar difuso en el parénquima pulmonar. Este término debe ser utilizado cuando hay un síndrome de distrés respiratorio, pero es de origen idiopático. Entonces ya podemos decir que esta es una neumonía intersticial aguda. Esta es una enfermedad de mal pronóstico, tiene una supervivencia del 50% a los 2 meses una vez diagnosticado y en algunos casos puede resolverse por completo, puede presentar recaídas o bien puede evolucionar a una fibrosis pulmonar. El cuadro clínico, en este hay una disnea de aparición aguda subaguda
y se va a encontrar precedida por síntomas similares a los ocasionados en una enfermedad vírica, como astenia, mialgia, artralgia, fiebre y escalofrío. La enfermedad evoluciona a una insuficiencia respiratoria grave en pocos días. En la radiografía de tórax va a tener infiltrados alveolares bilaterales con broncograma aéreo, y en la tomografía hay imágenes en vidrio deslustrado e imágenes en consolidación. En el lavado bronquialveolar hay una marcada neutrofilia. El diagnóstico también debe establecerse por biopsia pulmonar quirúrgica. Sin embargo, cuando esto no es posible, ya sea por el estado clínico en que se encuentra el paciente, debe haber una buena historia clínica para que se pueda hacer el diagnóstico mediante el cuadro clínico, así como también con los hallazgos que se encuentran en la radiografía de tórax, en la tomografía y en el lavado bronquialveolar. Y bueno, la bronquiolitasis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, esta es una bronquiolitis respiratoria que es una lesión muy común en los fumadores, y en estas se va a encontrar un acúmulo de macrófagos hiperpigmentados en los bronquiolos, y las lesiones se van a extender a los espacios alveolo-intersticiales, dando lugar a esta enfermedad pulmonar intersticial. Puede presentarse como una fase inicial de la neumonía intersticial descamativa. El cuadro clínico consiste en tos y disnea de esfuerzo, principalmente, aunque en muchas ocasiones la enfermedad también puede tener un curso asintomático. En la radiografía de tórax hay imágenes reticulonodulares y reticulonodulillares, y en la tomografía hay engrosamiento de las paredes bronquiales. Se pueden observar nudillos centrolobulillares e imágenes en vidrio deslustrado. Y en el lavado bronquialveolar se observan macrófagos hiperpigmentados. El diagnóstico igual se va a establecer por una biopsia pulmonar quirúrgica. Aquí en esta imagen podemos observar cómo se encuentra la metaplasia bronquiolar, la presencia también de la fibrosis y la presencia también de estos macrófagos hiperpigmentados. En la neumonía intersticial descamativa, como dijimos, esta se va a considerar la fase final de la bronquiolitis respiratoria. Es una enfermedad que también va a afectar a fumadores entre 40 y 50 años, y también se va a caracterizar por tener un acúmulo intraalveolar de macrófagos. El pronóstico, a pesar de considerarse como la fase final de la bronquiolitis, es buena una vez que los pacientes han dejado el hábito del tabaco y cuando se han apegado al tratamiento con glucocorticoides. Tiene una supervivencia del 70% a los 10 años del diagnóstico. Y en el cuadro clínico se van a presentar una disnea de esfuerzo progresiva y tos seca. En algunos casos puede evolucionar a insuficiencia respiratoria grave. El 50% de los pacientes van a presentar agropaquia. La radiografía de tórax muestra imágenes en vidrio deslustrado. En la tomografía muestra nódulos centrolobulillares y áreas en vidrio deslustrado. Y el lavado bronquialveolar tiene presencia de macrófagos hiperpigmentados. El diagnóstico también se va a establecer por una biopsia pulmonar quirúrgica. Y en este caso, en esta micrografía, se pueden observar el espacio alveolar ocupado por macrófagos. La neumonía intersticial linfocítica, esta también es una enfermedad rara, pero se va a caracterizar por tener un infiltrado linfocitario intersticial. El cuadro clínico se va a caracterizar por disnea de esfuerzo, tos seca y síntomas sistémicos como artralgia, fiebre y pérdida de peso. Puede tener enfermedades de naturaleza inmunológicas como
el síndrome de Sjögren, miastenia grave, tiroiditis de Hashimoto o cirrosis biliar primaria, y también se puede presentar como una forma idiopática. En los análisis sanguíneos podemos encontrar una anemia o una hipergamaglobulinemia. En la radiografía de tórax se encuentran las imágenes alveolo-intersticiales. Con menor frecuencia hay nódulos diseminados, y en la tomografía estas van a presentarse en vidrio deslustrado con quistes perivasculares, como podemos observar aquí en la imagen. El diagnóstico también se va a establecer por una biopsia pulmonar quirúrgica, y aquí de esto el 20 al 30% de los casos puede evolucionar a la fibrosis pulmonar. En el caso de la biopsia podemos encontrar aquí el infiltrado de los linfocitos. Estos serían como tal los alveolos. Entonces también vamos a encontrar como tal el engrosamiento de estos septos alveolares y peribronquiales, y estos de aquí serían los capilares. El tratamiento para estas neumopatías intersticiales idiopáticas será a base de glucocorticoides. Se recomienda prednisona a razón de 1 mg/kg día, esto durante un mes, y se disminuye de forma progresiva hasta alcanzar 5 a 10 mg en días alternos. Esta es una pauta que se debe mantener hasta que haya una resolución clínica y haya una estabilización de las pruebas funcionales. En caso de ausencia de respuesta a los glucocorticoides, se puede añadir azatioprina a razón de 50 a 150 mg días, y en las formas asociadas a enfermedades del tejido conectivo se puede agregar micofenolato de mofetilo de 2 a 3 gramos al día, y también se ha visto que el abandono del hábito del tabaco en caso de las neumopatías que principalmente se ven afectadas, pues es también una medida muy buena. Entonces, una vez realizada la anamnesis, la exploración física, la radiografía de tórax y las pruebas de función pulmonar, debemos identificar si se trata o no de una neumopatía de origen no idiopática, que esté relacionada con alguna enfermedad del colágeno, por ejemplo, o si se trata de una posible neumopatía intersticial idiopática. Para ello se solicita la tomografía de tórax, en donde sabemos que esta es criterio diagnóstico para la fibrosis pulmonar idiopática, cuando en la tomografía de tórax existen manifestaciones típicas de la fibrosis, y también las manifestaciones clínicas son consistentes o sólidas. Y también se va a considerar ya criterio diagnóstico para otras neumopatías idiopáticas, como la histiocitosis de las células de Langerhans. En caso de que haya características clínicas o en la tomografía de tórax que no concuerden con la fibrosis, se puede solicitar el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial. Si no hay diagnóstico, se va a proceder con una biopsia pulmonar quirúrgica, y dependiendo de esta y de las características arrojadas, podemos determinar a qué tipo de neumopatía nos estamos enfrentando. En caso de que la tomografía nos dé una sospecha de otra neumopatía idiopática, de igual forma se procede con un lavado broncoalveolar y con una biopsia transbronquial, y en caso de no haber algún diagnóstico se procede con la biopsia quirúrgica, o en caso de que con estos estudios complementarios sea suficiente, pues ya se define como tal a qué tipo de neumopatía pertenece. Ahora vamos a ver las neumopatías de causa conocida o asociada.
Y bueno, yo aquí les puse la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una neumonitis alérgica extrínseca y es causada principalmente por antígenos inhalados, principalmente de aves, como les comentaba lo del pulmón del granjero o pulmón del cuidador de aves. Van a ser específicos debido a la exposición laboral o ambiental de las personas que ya se encuentran sensibilizadas. La exposición continua a antígenos ha producido neumonitis por hipersensibilidad crónica y fibrosis irreversible que pueden no responder a ningún tratamiento. Incluso puede llegar a tener manifestaciones similares a las de la fibrosis. En las fases fibróticas, el pronóstico y la evolución igual van a ser similares a la de la fibrosis. Dentro de las manifestaciones clínicas y la gravedad, estas van a depender de la frecuencia y de la intensidad de la exposición. Entonces, pues no va a ser lo mismo que un paciente se haya expuesto por muchos años a un cierto antígeno que un paciente que apenas está iniciando la exposición. Pero también pues va a depender de otros factores predisponentes, como son los factores genéticos y entre otros. Se va a desconocer como tal el intervalo entre la exposición al antígeno y las manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones clínicas y la gravedad varían Entonces, las manifestaciones clínicas y la gravedad varían en función de la frecuencia y de la intensidad de la exposición. No es lo mismo que un paciente se haya expuesto recientemente a un paciente que ha estado expuesto por años a ciertos antígenos. Sin embargo, se desconoce este intervalo entre la exposición al antígeno y las manifestaciones clínicas, aunque muchas veces pueden producirse de forma precoz o muy pronto en un periodo de 4 a 12 horas luego de haberse expuesto. Hay manifestaciones de fiebre y escalofríos y los síntomas con frecuencia van a tener relación temporal con el lugar del trabajo. Es decir, que la disnea, por ejemplo, puede exacerbarse cuando se está en el lugar del trabajo o la tos seca y pueden desaparecer durante la ausencia del lugar de exposición. Por ejemplo, podemos observar que ciertos pacientes tienden a mejorar cuando están en un periodo vacacional. En los análisis sanguíneos se van a encontrar la presencia de anticuerpos séricos específicos para el antígeno. La radiografía de tórax, cuando se trata de una manifestación aguda, hay una consolidación en forma de parche, puede ser focal, o bien puede aparecer una opacidad difusa en vidrio desmerilado. Cuando se manifiesta de forma subaguda hay un infiltrado micronodular y reticular, y en la forma crónica hay una reticulación predominante en los campos pulmonares superiores. En la tomografía hay pequeños nódulos centrolobulares mal definidos de densidad de vidrio esmerilado y puede haber también signos de atenuación en mosaico en las formas más crónicas. Existe una triada histológica característica de la neumonitis por hipersensibilidad, que consiste en una neumonía intersticial inespecífica celular, una bronquiolitis celular y una inflamación granulomatosa. En la neumopatía primaria o asociada a otras enfermedades no bien definidas, tenemos a la histiocytosis de las células de Langerhans. Esta es una enfermedad conocida como histiocytosis X pulmonar. Es una neumopatía granulomatosa y sugiere que el trastorno se debe a una respuesta de tipo inmune anómalo a un componente o a un derivado del humo de los cigarrillos. En aproximadamente 90% de los pacientes son afectados en la segunda y tercera década de la vida y van a ser hombres y generalmente fumadores.
Dentro de los hallazgos clínicos, estos varían entre una alteración radiológica de tórax en un paciente asintomático. Incluso pueden llegar a presentar disnea progresiva con tos no productiva, es decir, tos seca. También puede haber síntomas sistémicos de malestar general, fiebre y pérdida de peso. La histiocytosis de células de Langerhans puede limitarse solo al pulmón o puede ser un elemento de una enfermedad multisistémica, ya que incluye lesiones tanto óseas quísticas dolorosas, así como una diabetes insípida. En el diagnóstico, aquí en la radiografía podemos observar opacidades reticulonodulares sobre múltiples quistes pequeños en los campos pulmonares superiores y medios, y también va a respetar a los lóbulos inferiores. Tenemos también lesiones quísticas de pared delgada asociados a pequeños nódulos de distribución centrolobulillar y de predominio en lóbulos superiores. Y en el lavado bronquialveolar se van a mostrar células de Langerhans o histiocytos atípicos que tienen de característico el cuerpo X, o es decir, el rectángulo de Birbeck, en la microscopía electrónica. Y el diagnóstico se realiza mediante la biopsia transbronquial o una biopsia a pulmón abierto, donde se van a mostrar agregados intersticiales y peribronquiales, tanto de histocitos como de eosinófilos y de linfocitos. El tratamiento para esto es prednisolona y vanblustina, seguida de un año de mantenimiento con mercaptopurina, y también se puede administrar prednisolona o vinblastina. Se ha realizado también trasplantes pulmonares, pero se han descrito recurrencia de la enfermedad en el injerto, y también se ha visto que el abandono del tabaco es muy indispensable para llevar como tal un tratamiento pues integral. El pronóstico generalmente es favorable y tiende a mejorar o estabilizarse en aproximadamente el 75% de los pacientes. Tenemos también a la linfangioleunematosis. Esta es poco frecuente y se debe a una proliferación de células inmaduras de la musculatura lisa de los vasos linfáticos, bronquiolos y vasos pulmonares. Puede también afectar a otros órganos como riñón, vasos linfáticos, hígado, útero, páncreas. Va a afectar de forma exclusiva a las mujeres jóvenes en edad fértil y la mayoría de los casos evoluciona a la insuficiencia grave. El cuadro clínico consiste en tos, disnea de esfuerzo. Aquí puede presentarse hemóptisis, neumotórax recurrente y derrame pleural quiloso y con menos frecuencia atitis. También puede haber derrame pericárdico, quiloptisis, quiluria y linfedema de las extremidades inferiores. En el 25% de los casos, la linfangioleunematosis se va a asociar con la esclerosis tuberosa. En la radiografía de tórax se va a encontrar opacidad reticular y las líneas B de Kerner en las fases iniciales. En la tomografía se pueden observar quistes aéreos diseminados de paredes delgadas, principalmente en lo que es la zona basal, y el diagnóstico se establece mediante la biopsia transbronquial o una biopsia quirúrgica. El tratamiento para esto se consideran los antiestrogénicos como la progesterona o los agonistas de gonadotropinas o el tamoxifeno, y la ovariectomía bilateral. Pues estas no van a ser como tal eficaces. Otro fármaco que se emplea es el sirolimus. Este va a estabilizar las alteraciones de la exploración funcional respiratoria y mejora también la sintomatología. Y por último tenemos la proteinosis alveolar. Esta es una enfermedad igual rara, pero se va a caracterizar por depósito de ciertos componentes del surfactante pulmonar en los alveolos,
por el depósito de proteínas en los alvéolos de componentes de su parénquima pulmonar. Se distinguen tres formas clínicas. Una forma congénita, esta va a ser exclusiva del recién nacido y esto se va a deber a mutaciones genéticas. Una forma idiopática, esto se debe a la falta de aclaramiento del surfactante debido a la inhibición de la acción de los factores formadores de colonias para granulocitos sobre los macrófagos alveolares. Y una forma secundaria que va a estar asociada a enfermedades hematológicas, a exposición a ciertos polvos orgánicos y a la infección por VIH. En el cuadro clínico encontramos tos y disnea de esfuerzo. Puede presentarse asintomática en el 30% de los casos. Hay atopaquia y puede haber manifestaciones de febrícula. En la radiografía de tórax se va a observar un infiltrado alveolar bilateral en campos pulmonares medios y esto va a adoptar como tal una forma en ala de mariposa, ya que va a respetar a los campos pulmonares superiores. Y en la tomografía se van a mostrar imágenes en vidrio deslustrado e imágenes en consolidación. El diagnóstico va a consistir en el lavado broncoalveolar, donde se va a obtener un líquido que tiene un aspecto lechoso y en su análisis se va a mostrar material lipoproteináceo con PAS positivo y con cuerpos lamelares en la microscopía electrónica. En caso de que exista alguna duda, el diagnóstico debe establecerse por biopsia transbronquial o biopsia transquirúrgica. El tratamiento para esto es un lavado broncoalveolar terapéutico con el fin de extraer todo este material lipoproteico de los espacios alveolares, y los glucocorticoides en este caso van a estar contraindicados ya que van a aumentar el riesgo de infección pulmonar. Entonces, en la biopsia pues podemos observar que estos son los alveolos y el infiltrado como tal lipoproteico. Además de que podemos ver el engrosamiento de los alveolos y sería todo. Entonces, una vez realizada la anamnesis, la exploración física, la radiografía de tórax y las pruebas de función pulmonar, debemos identificar si se trata o no de una neumopatía de origen no idiopática, que esté relacionada con alguna enfermedad del colágeno, por ejemplo, o si se trata de una posible neumopatía intersticial idiopática. Para ello se solicita la tomografía de tórax, en donde sabemos que esta es criterio diagnóstico para la fibrosis pulmonar idiopática, cuando en la tomografía de tórax existen manifestaciones típicas de la fibrosis y también las manifestaciones clínicas son consistentes o sólidas. Y también se va a considerar ya criterio diagnóstico para otras neumopatías idiopáticas como la histiocytosis de las células de Langerhans. En caso de que haya características clínicas o en la tomografía de tórax que no concuerden con la fibrosis, se puede solicitar el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial. Si no hay diagnóstico, se va a proceder con una biopsia pulmonar quirúrgica y dependiendo de esta y de las características arrojadas, podemos determinar a qué tipo de neumopatía nos estamos enfrentando. En caso de que la tomografía nos dé una sospecha de otra neumopatía idiopática, de igual forma se procede con un lavado broncoalveolar y con una biopsia transbronquial, y en caso de no haber algún diagnóstico se procede con la biopsia quirúrgica, o en caso de que
con estos estudios complementarios sea suficiente, pues ya se define como tal a qué tipo de neumopatía pertenece. Ahora vamos a ver las neumopatías de causa conocida o asociada. Y bueno, yo aquí les puse la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una leulitis alérgica extrínseca y es causada principalmente por antígenos inhalados, principalmente de aves, como les comentaba lo del pulmón del granjero o pulmón del cuidador de aves. Van a ser específicos debido a la exposición laboral o ambiental de las personas que ya se encuentran sensibilizadas. La exposición continua a antígenos ha producido neumonitis por hipersensibilidad crónica y fibrosis irreversible que pueden no responder a ningún tratamiento. Incluso puede llegar a tener manifestaciones similares a las de la fibrosis. En las fases fibróticas, el pronóstico y la evolución igual van a ser similares a la de la fibrosis. Dentro de las manifestaciones clínicas y la gravedad, estas van a depender de la frecuencia y de la intensidad de la exposición. Entonces, pues no va a ser lo mismo que un paciente se haya expuesto por muchos años a un cierto antígeno que un paciente que apenas está iniciando la exposición. Pero también pues va a depender de otros factores predisponentes, como son los factores genéticos y entre otros. Se va a desconocer como tal el intervalo entre la exposición al antígeno y las manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones clínicas y la gravedad varían las manifestaciones clínicas y la gravedad varían en función de la frecuencia y de la intensidad de la exposición. No es lo mismo que un paciente se haya expuesto recientemente a un paciente que ha estado expuesto por años a ciertos antígenos. Sin embargo, se desconoce este intervalo entre la exposición al antígeno y las manifestaciones clínicas, aunque muchas veces pueden producirse de forma precoz o muy pronto en un periodo de 4 a 12 horas luego de haberse expuesto. Hay manifestaciones de fiebre y escalofríos y los síntomas con frecuencia van a tener relación temporal con el lugar del trabajo. Es decir, que la disnea, por ejemplo, puede exacerbarse cuando se está en el lugar del trabajo o la tos seca y pueden desaparecer durante la ausencia del lugar de exposición. Por ejemplo, podemos observar que ciertos pacientes tienden a mejorar cuando están en un periodo vacacional. En los análisis sanguíneos se van a encontrar la presencia de anticuerpos séricos específicos para el antígeno. La radiografía de tórax, cuando se trata de una manifestación aguda, hay una consolidación en forma de parche, puede ser focal, o bien puede aparecer una opacidad difusa en vidrio desmerilado. Cuando se manifiesta de forma subaguda hay un infiltrado micronodular y reticular, y en la forma crónica hay una reticulación predominante en los campos pulmonares superiores. En la tomografía hay pequeños nódulos centrolobulares mal definidos de densidad de vidrio esmerilado y puede haber también signos de atenuación en mosaico en las formas más crónicas. Existe una triada histológica característica de la neumonitis por hipersensibilidad, que consiste en una neumonía intersticial inespecífica celular, una bronquiolitis celular y una inflamación granulomatosa. En la neumopatía primaria o asociada a otras enfermedades no bien definidas, tenemos a la histiocytosis de las células de Langerhans. Esta es una enfermedad conocida como histiocytosis X pulmonar. Es una neumopatía granulomatosa
y sugiere que el trastorno se debe a una respuesta de tipo inmune anómalo a un componente o a un derivado del humo de los cigarrillos. En aproximadamente 90% de los pacientes son afectados en la segunda y tercera década de la vida y van a ser hombres y generalmente fumadores. Dentro de los hallazgos clínicos, estos varían entre una alteración radiológica de tórax en un paciente asintomático, incluso pueden llegar a presentar disnea progresiva con tos no productiva, es decir, tos seca. También puede haber síntomas sistémicos de malestar general, fiebre y pérdida de peso. La histiocytosis de células de Langerhans puede limitarse solo al pulmón o puede ser un elemento de una enfermedad multisistémica, ya que incluye lesiones tanto óseas quísticas dolorosas, así como una diabetes insípida. En el diagnóstico, aquí en la radiografía podemos observar opacidades reticulonodulares sobre múltiples quistes pequeños en los campos pulmonares superiores y medios, y también va a respetar a los lóbulos inferiores. Tenemos también lesiones quísticas de pared delgada asociados a pequeños nódulos de distribución centrolobulillar y de predominio en lóbulos superiores. Y en el lavado bronquialveolar se van a mostrar células de Langerhans o histiocytos atípicos que tienen de característico el cuerpo X, o es decir, el rectángulo de Birbeck, en la microscopía electrónica. Y el diagnóstico se realiza mediante la biopsia transbronquial o una biopsia a pulmón abierto, donde se van a mostrar agregados intersticiales y peribronquiales, tanto de histocitos como de eosinófilos y de linfocitos. El tratamiento para esto es prednisolona y vanblustina, seguida de un año de mantenimiento con mercaptopurina, y también se puede administrar prednisolona o vinblastina. Se ha realizado también trasplantes pulmonares, pero se han descrito recurrencia de la enfermedad en el ala injerto, y también se ha visto que el abandono del tabaco es muy indispensable para llevar como tal un tratamiento pues integral. El pronóstico generalmente es favorable y tiende a mejorar o estabilizarse en aproximadamente el 75% de los pacientes. Tenemos también a la linfangioleunematosis. Esta es poco frecuente y se debe a una proliferación de células inmaduras de la musculatura lisa de los vasos linfáticos, bronquiolos y vasos pulmonares. Puede también afectar a otros órganos como riñón, vasos linfáticos, hígado, útero, páncreas. Va a afectar de forma exclusiva a las mujeres jóvenes en edad fértil y la mayoría de los casos evoluciona a la insuficiencia grave. El cuadro clínico consiste en tos, disnea de esfuerzo. Aquí puede presentarse hemóptisis, neumotórax recurrente y derrame pleural quiloso y con menos frecuencia atitis. También puede haber derrame pericárdico, quiloptisis, quiluria y linfedema de las extremidades inferiores. En el 25% de los casos, la linfangioleunematosis se va a asociar con la esclerosis tuberosa. En la radiografía de tórax se va a encontrar opacidad reticular y las líneas B de Kerner en las fases iniciales. En la tomografía se pueden observar quistes aéreos diseminados de paredes delgadas, principalmente en lo que es la zona basal, y el diagnóstico se establece mediante la biopsia transbronquial o una biopsia quirúrgica. El tratamiento para esto se consideran los antiestrogénicos como la progesterona o los agonistas de gonadotropinas o el tamoxifeno, y la ovariectomía bilateral. Pues estas no van a ser como tal eficaces.
Otro fármaco que se emplea es el sirolimus. Este va a estabilizar las alteraciones en la exploración funcional respiratoria y mejora también la sintomatología. Y por último tenemos la proteinosis alveolar. Esta es una enfermedad igual rara, pero se va a caracterizar por depósito de ciertos componentes del surfactante pulmonar en los alveolos, por el depósito de proteínas en los alveolos de componentes del surfactante pulmonar. Se distinguen tres formas clínicas. Una forma congénita, esta va a ser exclusiva del recién nacido y esto se va a deber a mutaciones genéticas. Una forma idiopática, esto se debe a la falta de aclaramiento del surfactante debido a la inhibición de la acción de los factores formadores de colonias para granulocitos sobre los macrófagos alveolares. Y una forma secundaria que va a estar asociada a enfermedades hematológicas, a exposición a ciertos polvos orgánicos y a la infección por VIH. En el cuadro clínico encontramos tos y disnea de esfuerzo. Puede presentarse asintomática en el 30% de los casos. Hay atropaquia y puede haber manifestaciones de febrícula. En la radiografía de tórax se va a observar un infiltrado alveolar bilateral en campos pulmonares medios y esto va a adoptar como tal una forma en ala de mariposa, ya que va a respetar a los campos pulmonares superiores. Y en la tomografía se van a mostrar imágenes en vidrio deslustrado e imágenes en consolidación. El diagnóstico va a consistir en el lavado broncoalveolar, donde se va a obtener un líquido que tiene un aspecto lechoso y en su análisis se va a mostrar material lipoproteináceo con PAS positivo y con cuerpos lamelares en la microscopía electrónica. En caso de que exista alguna duda, el diagnóstico debe establecerse por biopsia transbronquial o biopsia transquirúrgica. El tratamiento para esto es un lavado broncoalveolar terapéutico con el fin de extraer todo este material lipoproteico de los espacios alveolares, y los glucocorticoides en este caso van a estar contraindicados ya que van a aumentar el riesgo de infección pulmonar.